No, profe. Bueno, pues ya ni modo, ya se va a empezar a grabar ya nada más la mitad. Profe, Sí, había dicho en la clase anterior que íbamos a hacer los ejercicios número 4. sí, nada más denme chance, ¿no? Porque no pude checar eso. Ah, ok, ¿Sale? está bien, profe, gracias. Sí, gracias. Ok. Bueno, voy a borrar. Entonces, fíjense bien, me está dando un vector, le voy a poner nombre, le voy a llamar vector A. Díctemelo, por favor. Estoy esperando. ¿De cuál ejercicio, profe? ¿De cuál, profe? Dijimos el 22, ¿no? Por favor, el 23, pongan atención, por favor. 8i menos j más 4k. Bien. Entonces, fíjense bien. El vector unitario asociado a este vector va a ser A gorrito, A gorrito. En cierta forma, ya es formalismo o ya es de ortografía matemática que los vectores unitarios se representan con letras minúsculas. Yo puedo representar con letras minúsculas vectores que no sean unitarios. De hecho, ya lo hicimos, acuérdense, ahorita pusimos A minúscula y era un vector que no era unitario, lo mismo B. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, Sí. pero para los unitarios, ahí sí es por ortografía matemática, letras minúsculas. Y aparte, siempre deben de llevar el gorrito. Si no lleva el gorrito, tache. Si tú pones un vector en un examen sin flechita, tache. ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado con eso. De acuerdo. Sí. Ok. Sí, profe. Entonces, ese vector unitario es el vector entre su norma. Eso lo vimos ayer. Entonces vamos a sacar la norma del vector. La norma del vector A es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Sería 64 más 1 más 16. Y esto nos va a dar raíz de 81. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, 9. ¿Vale? Luego, Ujú. Sí, profe. entonces, el vector unitario va a ser así. Claro que le podemos dar su manita de gato y va a quedar así. ¿Sale? Vale, profe. Sí, profe. Ahora, Sí, profe. ahora, una cosa muy importante. Si yo pongo a un vector así, que es la notación de la tríada, o en notación de la combinación lineal, estas dos notaciones están bien. Pero si yo lo pongo así, tacho. ¿Por qué? ¿Por qué eso está mal?
La verdad no sé, profe. Apliquen la intuición. ¿Por qué estaría mal esa? Porque es algo que yo he visto que muchos cometen, ¿eh? Porque esto no es correcto. ¿Ya no iría IJK? Ya no debería de llevar IJK. ¿Por qué? Porque estoy definiendo el vector en forma de tríada. Ya no tengo razón para poner IJK, que es la notación de la combinación lineal. No tengo por qué mezclar una cosa con otra. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Ahora, una cosa muy importante. Si yo tengo el vector A, el vector menos A, es un vector que tiene la misma magnitud y dirección que A, pero sentido contrario. Es decir, este signo negativo lo que hace es cambiar el sentido del vector. Lo acabamos de ver cuando hicimos la resta. ¿Se entiende? Sí. Entonces el ejercicio lo que me está pidiendo es encontrar un vector unitario que tenga la misma dirección. La misma dirección. Y este que acabamos de sacar, efectivamente tiene la misma dirección, pero tiene el mismo sentido. Pero como el ejercicio nos pide la misma dirección, significa que puede tener el mismo sentido o sentido contrario. ¿Se entiende? No oigo. Sí. Esto quiere decir que la respuesta correcta para este problema debe de ser así. Más menos. Con el más, en ambos casos tiene la misma dirección, solo que con el más tiene el mismo sentido y con el menos sentido contrario. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Bien. Ok, vamos a continuar. ¿Qué número de ejercicio era, profe? A ver, permíteme. Era el 23, compañero. Gracias. Sí, el 23. Muy bien. Vamos a continuar con los que siguen. Fíjense. Si se fijan, el 25 se ve interesante. Dice, si el vector V cae en el primer cuadrante y forma un ángulo de pi tercios radianes, obviamente, con el eje X positivo y su longitud es igual a 4, encuentra ese vector pero en forma de componentes. Sí, entonces fíjense, aquí nos está pidiendo que lo hagamos en forma de componente. Bien, entonces, ¿esto cómo va a ser? Va a ser de la siguiente forma. Para explicarles esto, que de hecho ya lo saben, porque ya lo vieron desde la prepa, es lo siguiente. Si yo tengo un vector, recuerden que ese ejercicio es en R2. Entonces, si yo tengo el vector A, sus componentes son AX a Y. ¿Sí? Y ya vimos que como estamos en R2, pues por el principio de transmisibilidad yo puedo poner el vector A como un vector posición. Lo voy a poner en el primer cuadrante.
Si no lo pusiera yo en el primer cuadrante, es decir, que lo ponga en el segundo, tercero, cuarto, es exactamente lo mismo, pero por comodidad y sobre todo para que ustedes le puedan entender, para que se le haga más fácil al estudiante entenderlo, se pone en el primer cuadrante. ¿Por qué? Pues porque ahí los ángulos son agudos. Van desde 0 a 90 grados o de 0 a pi medios radian. ¿Sí o no? Entonces, ya dijimos que las componentes son la proyección del vector sobre los ejes coordenados. Esto viene siendo la componente en X. Esta es la componente Y. Y también dijimos que si bien un vector se puede definir en términos de sus componentes, también se puede determinar en base a dos parámetros importantes que son su longitud y el ángulo de dirección. Y este ángulo de dirección es el ángulo que forma el vector con respecto al eje X, es decir, con respecto al horizontal, medido en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, en sentido positivo. Esto quiere decir que el ángulo de dirección para este vector A, pues viene siendo ese, y le voy a llamar θ. Esto significa que aquí todo vector en R2 pues se representa mediante un triángulo rectángulo donde la componente en X es el cateto adyacente y la componente en Y es el cateto opuesto. Haciendo trigonometría, bueno, y antes de hacer trigonometría, observen cómo la hipotenusa viene siendo la norma del vector, lo que mide el vector, ¿sí o no? Su longitud. Entonces, este vector en forma de componentes y aplicando trigonometría me va a quedar así. Cateto opuesto, pero el cateto opuesto es hipotenusa por el coseno del ángulo. Coma. El cateto opuesto, ese es el cateto adyacente, la componente en X. El cateto opuesto es hipotenusa por el seno del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Sí, profe. Sí, profe. O sea que este vector se puede expresar como el producto de su norma por un vector cuyas componentes son el seno y el coseno, respectivamente, en R2, del ángulo de dirección. Si yo comparo esta con esta, ¿cómo dijimos que se llamaba este cuate? Vector unitario. Si están de acuerdo que esta fórmula sale de que el vector unitario es el vector entre su norma, ¿verdad? Nada más que es el despeje. Entonces, si yo comparo, concluyo que el vector unitario es un vector cuyas componentes son el coseno del ángulo de dirección, coma, el seno del ángulo de dirección. ¿Sí o no? Sí, profe. Es algo que tu profe de prepa, pues a lo mejor no te comentó o no te explicó. Bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? Depende, ¿no? A veces somos muy distraídos y no le ponemos atención a nuestros maestros. Sí, pero no lo dicen porque pues, es por nuestro bien, ¿no? Sí. En la prepa solemos ser muy, muy rebeldes, ¿no? Está bien, pero a veces no es muy bueno eso. Sobre todo ahorita, cuidado, porque ya está bien difícil, ¿no? Ya están metiendo cada cosa en la televisión que dice uno que bárbaro, ¿no? O sea, en fin. Entonces, que en la prepa siempre el profesor decía
o tu profesora, porque también hay digo, hay maestros también, nuestras maestras, que yo tuve también maestras que quise mucho, ¿verdad? Y tuve maestras también de física, maestras, maestros. Nos decían que la componente en X era con el coseno y la componente en Y con el seno. ¿Sí se acuerdan o no? Sí. Dale. Entonces, aquí vamos a aplicar esto que acabamos de ver en ese ejercicio, porque si se fijan, nos está dando la norma o magnitud del vector, que es ¿de cuánto? De 4, ¿no? Luego, Ujú, sí, 4. Sí, bueno, profe, de 4. nada más que en ese caso le llama V. Y el ángulo de dirección, ¿por qué ángulo de dirección? Muy importante, el ángulo de dirección en R2 es el que forma con el eje X. El ángulo de dirección en R2 es el que forma con el eje X. Esto es importante porque más adelante vamos a ver que en R3 la cosa cambia. O lo que es lo mismo, en R2, desde otra perspectiva puede ser diferente. Pero tengo yo que dominar esas dos perspectivas y saber cuándo es una y cuándo es otra. ¿Sí? Esto es, ya lo comentamos esto. Hay que saber todas las perspectivas para saber, es por aquí, es por acá, me está diciendo esto, me está explicando esto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, pues es el ángulo de dirección, porque incluso lo está diciendo, se mide con respecto al eje X en dirección positiva. ¿Qué significa en dirección positiva? Acá. Hacia acá es la dirección positiva. Fíjate cómo tú dices dirección positiva, pero si tú me estás diciendo que va hacia acá, eso no es dirección, eso es sentido. Lo que pasa es que la dirección positiva es sentido positivo y la dirección negativa es sentido negativo. ¿Se entiende o no? Sí. Sí, profe. Ahora, tú sabes por geometría que todo ángulo se puede representar por medio de dos ángulos. ¿Sí? Lo mides así, ¿verdad? Si lo mides, por ejemplo, vamos, si lo representas en el plano, bueno, es que esto no, a lo mejor no es muy ilustrativo, pero fíjate cómo este vector lo puedes representar con este ángulo o lo puedes representar con este ángulo, con el alfa. ¿Sí se fijan cómo ambos ángulos están utilizando al eje X? Sí, profe. Pero cómo alfa lo está haciendo con respecto a la dirección negativa. Por eso es muy importante especificar, que te especifique que es con dirección positiva. Ahora, hay que decir también aquí varias cuestiones. Siempre en términos de la física, el ángulo de dirección siempre es en medir en dirección positiva y en sentido contrario a las manecillas del reloj. Aunque también se puede medir en sentido de las manecillas del reloj, pero ahí hay que saber qué va a pasar. Bueno, en este caso, ¿cuánto vale el ángulo? Pi tercios. Entonces, si yo aplico todo esto que acabo de ver a nuestro ejercicio, pues me va a quedar así. El vector V es su norma por el vector unitario cuyas componentes son esto. No oigo. No oigo. Sí, profe. A ver, entonces sáquenselo. Recuerden que se lo estoy metiendo en radianes. Tiene que estar la calculadora en modo RAT. Sale. Pi tercios viene siendo 60 grados, ¿no? Si lo quieren hacer en grados sexagesimales, que le pondrían modo DEC. ¿Cuánto da?
El coseno sobre pi tercios me da 1/2 y el seno pi tercios me da raíz de 3/2. Bien, entonces esto quiere decir que nos va a quedar así. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ujú. Bueno, pues entonces anótenlo. ¿Ya? No, profe. Ya. Es como que se ve medio borroso. Bueno, no sé si solo sea yo. Sí, un poco. Un poco. Yo lo veo bien, a veces tu señal de internet. Es Puede ser luego 2 raíz de 3. Sí, 2,2 raíz de 3. Bien, vamos a plantear el ejercicio. No, ya no nos va a dar tiempo. Faltan 2 minutos. No, no nos va a dar tiempo. Sí, no. Bueno, a ver, vamos a ver. Miren, con sus otros compañeros de los otros grupos, que son, no son de vectorial,